titulares. Pronunciamiento de Javier Pincay tras resolución que podría dejarlo fuera de la alcaldía de Portoviejo. Revelan nombres de policías de alto rango, presuntamente implicados en la trama de corrupción del ISPOL. En Manta incautan gran cantidad de droga que era transportada en un camión. Nuevas muertes violentas se registran en la zona 8 y otras partes del país. Esto es Noticias Oromar de las 12 horas con la conducción de María José Pino Argote. ¿Qué tal, amigos en casa? Un gusto acompañarlos al cierre de esta semana laboral. También queremos saludar a nuestros equipos de cobertura que están desplegados en puntos estratégicos de Quito y Guayaquil respectivamente, e iniciamos momentáneamente en la capital ecuatoriana con Juan Carlos Correa y algunas novedades que se generan en el Consejo Nacional Electoral. Adelante, Juan, te escuchamos. Buenas tardes. Hola María José, amigos televidentes, muy buenas tardes. Les saludamos cordialmente en este último día laboral desde el Consejo Nacional Electoral ubicado en el norte de la capital de todos los ecuatorianos, para informarles que las autoridades nos han dicho que el calendario electoral sigue transcurriendo de manera normal. No se han presentado mayores inconvenientes en lo que tiene que ver con las consultas populares tanto del Yasuní como del Chocó Andino. Varias organizaciones políticas ya se han inscrito para formar parte de esta promoción electoral. Más adelante les contamos cuáles exactamente son estas. Mientras tanto, María José, tú sigues con más noticias, pero desde Estudios Centrales. Gracias, Juan Carlos, y así es, en los siguientes bloques ya estaremos retomando la comunicación para que tú nos sigas ampliando justamente este tema que nos estabas contando hace pocos segundos. Amigos televidentes, aquí iniciamos, bienvenidos. Y mucha atención, porque mientras que la Universidad Central del Ecuador desestimó la denuncia por presunto plagio en la tesis de pregrado de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, la funcionaria afronta una nueva denuncia, ahora por supuesto fraude procesal. La disputa entre la Fiscalía y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no ha terminado. El presidente del organismo de control, Allen Berbera, presentó una denuncia contra la entidad fiscalizadora por presunto fraude procesal, debido a supuestas irregularidades en la investigación previa que la Fiscalía abrió contra los 7 consejeros por presunta eliminación de información relacionada al concurso de designación de Diana Salazar. En el marco de dicha causa, Vera habría acudido a la Fiscalía para revisar el expediente, pero se habría encontrado con una hoja en blanco y numerada, por lo que habría llamado al EQ 911 para alertar del supuesto fraude procesal. Luego de aquello, el 15 de junio, el Consejo de Participación presentó una denuncia, que a decir del comunicado emitido por esta entidad, ha avanzado al punto de que el fiscal a cargo de esta causa solicitó que la hoja en blanco sea entregada al Centro de Acopio de Evidencias del Departamento de Criminalística de la Zona 9, así como también solicitó los nombres de los funcionarios a cargo de la investigación que la misma Fiscalía inició contra los consejeros por la supuesta alteración de datos. Por otro lado, tras desestimarse la denuncia contra la funcionaria por presunto plagio en su tesis, el rector de la Universidad Central del Ecuador, Fernando Sempertegui, detalló que en el documento analizado se detectaron impericias, puesto que la fiscal, en ese entonces estudiante, no dominaba la técnica de citación. El núcleo del análisis de la tesis está precisamente en las citas bibliográficas, en las referencias. La autora de entonces, esta estudiante, pues no dominaba la técnica de citación. Y es perfectamente comprensible que pase. Es el primer documento que escribe en su carrera. Y por eso hablamos de impericia. Y están señaladas algunas formas de impericia. Sobre esta situación, desde antes de conocerse el veredicto de la universidad, Diana Salazar ya había desmentido el supuesto plagio y ahora anunció formalmente que tomará acciones legales, las cuales se conocerían a detalle en los próximos días. Tania Loor, Noticias Oromar.
Y el juez de la Corte Nacional de Justicia, Luis Rivera, decidió que el próximo 12 de julio a las 8:30 de la mañana se desarrolle la audiencia de formulación de cargos por presunto delito de peculado en contra del ex vicepresidente Jorge Glass por el manejo de recursos en la fallida reconstrucción de Manabí tras el terremoto del 16A. Además, la Fiscalía formulará cargos en contra de otros 2 exfuncionarios públicos, Carlos Bernal, exsecretario del Comité para la Reconstrucción, y también Pablo Ortiz, exgerente de la empresa pública Ecuador Estratégico. Recordemos que para mantener las obras urgentes que requería la zona afectada, el gobierno de Rafael Correa creó el Comité para la Reconstrucción y logró también la aprobación de la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana. Y ahora les contamos que uno de los investigados por el millonario desfalco al ISPOL solicitó la reducción de su condena y a cambio habría revelado importante información, como por ejemplo nombres de policías involucrados en esta trama de corrupción. Luis Álvarez, ex gerente de operaciones del Depósito Centralizado de Valores de Ecuador de Cevale, e investigado por el desfalco de más de $900 millones al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional ISPOL, solicitó la reducción del 33% de su condena de 26 meses de prisión en Estados Unidos por el delito de lavado de activos. El procesado presentó el pedido acogiéndose a la regla 35 de un mecanismo legal del país norteamericano, que permite a un acusado el beneficio de disminuir la sentencia a cambio de cooperar con la justicia y entregar información relevante. En este contexto, el abogado de Álvarez detalló que su defendido se reunió con agentes y fiscales para proporcionar un resumen completo del esquema ISPOL de Cevale y que reveló los nombres de los implicados en el delito, incluidos policías de alto rango en Ecuador. Tras ser condenado por la justicia de Estados Unidos, Álvarez debía entregarse hasta el 22 de mayo de este año, pero ahora su fecha de ingreso a la cárcel dependerá de la audiencia en la que se decidirá si se acoge el pedido de reducción de la condena, diligencia que aún no tiene fecha. Tania Loor, Noticias Oromar. Tras la carta remitida por el presidente Guillermo Lasso a la Corte Constitucional, donde exige mayor celeridad en los dictámenes sobre los decretos económicos urgentes, el analista constitucional Ismael Quintana califica como un desacierto la misiva. Al presidente Guillermo Lasso parece habérsele agotado la paciencia con la Corte Constitucional. Al menos así lo refleja la carta que envió a los 9 magistrados que la integran, donde les pide se pronuncien con celeridad y oportunidad sobre la constitucionalidad de los decretos ley, y no sobre su pertinencia. Para el analista constitucional Ismael Quintana, la misiva enviada por Lasso es un desacierto total, pues la Corte Constitucional sí le ha dado prioridad a los decretos enviados por el Ejecutivo. Para el común de los ciudadanos, como usted o como yo, la Corte se está tardando actualmente, fíjese usted, entre 3 y 5 años en despachar un caso. Al presidente se lo han despachado en 30 días. Entonces, que venga el presidente a decir que no ha habido un tratamiento prioritario o preferencial a sus decretos ley, me parece francamente un desconocimiento. Lasso acusa a la magistratura de extralimitarse en sus atribuciones, así como de romper la regla constitucional establecida en el artículo 135, que dispone que el presidente de la República es el único que puede presentar proyectos normativos relacionados con crear, modificar o eliminar impuestos. Yo creo que el presidente no sé si termina de tener claro que incluso en épocas de muerte cruzada, él no se convierte pues en una especie de dictador o de una persona que asume los poderes del Estado. El presidente gobierna sin Asamblea Nacional, eso es cierto, pero gobierna con el control de la Corte Constitucional cuando se trata precisamente de expedir estos famosos decretos ley. Por eso, a criterio de Quintana, la misiva enviada por Lasso no genera una obligación a la Corte. Al contrario, sugiere al presidente y a su equipo de asesores jurídicos tener mesura. Por lo tanto, oponerse a eso podría ser incluso en un extremo, tenido en cuenta por la Corte como incumplimiento de dictamen, y sobre la base de eso la Corte bien podría oficiosamente abrir la fase de verificación de cumplimiento de los dictámenes y sancionar al presidente con la destitución del cargo. Quintana le recuerda al Ejecutivo que la Corte Constitucional es el órgano que controla la actividad jurídica en instancia definitiva de las decisiones del poder público y que, les guste o no, se tienen que regir a sus dictámenes.
mucha atención, amigos en casa, porque el Tribunal Contencioso Electoral acogió la apelación presentada por José Miguel Mendoza, ex candidato a la alcaldía de Portoviejo, y de esta forma resolvió imponer una multa de $9.450 y también la suspensión de los derechos de participación por 2 años del alcalde de Portoviejo, Javier Pincay. Este caso surgió luego de que Mendoza denunciara que Pincay no justificó la inasistencia a los debates electorales obligatorios de los comicios de febrero, ya que si bien presentó un certificado médico, el mismo día Pincay hizo una transmisión en vivo por canales telemáticos. Por su parte, el alcalde se pronunció en Twitter y aseguró que no ha sido destituido ni notificado en legal y debida forma, por lo que sigue ejerciendo sus funciones de manera normal. Además, expresó que no va a permitir que se respete la voluntad popular expresada en las urnas el 5 de febrero. Y sobre este tema, hace pocos minutos se pronunciaron tanto Javier Pincay como el procurador síndico del municipio de Portoviejo, quien hizo una explicación sobre la situación legal tras la resolución del Tribunal Contencioso Electoral. Escuchamos. Sí, conteste, por favor. Efectivamente, estimado amigo, yo les decía que hay un mecanismo transversal para aclarar recursos para aclaración o ampliación. Esos recursos obviamente no permiten ejecutoriar una resolución o un fallo y sin perjuicio de la acción constitucional. Pero es lo que yo digo, habrá que estudiar de qué manera viene la resolución, porque hasta ahora, y les pido a ustedes que son la prensa realmente, que no se tergiverse la información, hay que ser preciso. Yo ayer veía suspensión de derechos políticos, no hay suspensión de derechos políticos, señores, acabo de leer la norma del 279 del Código de la Democracia, estamos hablando de derechos de participación y hablemos siempre el mismo idioma. Gracias. Hay un caso diferente. Decirle a todos los hermanos portovejenses, aquí está su alcalde, el alcalde que ustedes eligieron el 5 de febrero y no me iré. De la oficina hasta cuando Dios así lo disponga. Tengan toda la tranquilidad, estamos despachando todo lo que tenga que hacer en beneficio del Cantón Portoviejo. Desde las 8 de la mañana estamos trabajando y vamos a seguirlo haciendo porque ustedes, portovejenses, no merecen esto lo que está pasando, que un perdedor esté buscando querer ser alcalde por la ventana. Aquí tienen su alcalde, no vengan a preocuparse, vengan a trabajar junto a esta alcaldía porque vamos a buscar juntos a desarrollar este Portoviejo. Y quien también se refirió a esta situación fue la vicealcaldesa de la capital manabita, Mariela Coral, quien señaló que se trata de una abusiva decisión del TCE y expresó su respaldo a Pincay. Escuchemos también. Hermanos portovejenses, con profunda indignación y sorpresa, los portovejenses y ecuatorianos hemos conocido sobre una abusiva decisión del Tribunal Contencioso Electoral, con la que se sanciona a nuestro alcalde, Javier Pincay, elegido democráticamente por una gran mayoría de ciudadanos. Con este espurio fallo, que no ha sido notificado aún, se lo busca despojar del cargo para el que ustedes, nosotros, lo elegimos en las urnas. No nos queda ninguna duda de que esta deshonesta maniobra política está impulsada por sectores que no conciben que un proyecto social, popular y humanista se desarrolle en la alcaldía de Portoviejo, en beneficio de todos y todas. No debemos olvidar que esta falta de respeto hacia la voluntad de Portoviejo es encabezado por un mal perdedor que intenta silenciar la voz de nuestra gente. Que sean la historia y el pueblo de Portoviejo quienes juzguen las acciones deslenables de este político. Por ello, convoco a todas las fuerzas políticas y ciudadanas de nuestra querida ciudad a defender la democracia y la voluntad popular expresada el pasado 5 de febrero. No podemos permitir este atropello. Mi total respaldo a Javier Pincay, el legítimo alcalde de Portoviejo. ...44 antisociales abatidos en menos de 6 meses. Esa es la cifra que ha dado a conocer el Ministerio del Interior.
pero a criterio de los expertos, la delincuencia común solo es una parte del principal problema que se debe combatir en el país, como es el crecimiento del narcotráfico. 44 delincuentes abatidos en menos de 6 meses. Esa es la cifra que dio a conocer el ministro del Interior Juan Zapata vía Twitter. El caso más reciente se dio el último martes en el centro de Guayaquil, cuando la policía acabó con la vida de un hombre que intentó robar el dinero que una mujer había retirado en una agencia bancaria. Para el experto en seguridad Mario Pazmiño, la lectura del incremento de delincuentes abatidos responde a una razón en particular. Inicialmente lo que había era que la delincuencia tenía que disparar primero y el policía tenía que esperar que el delincuente dispare para poder actuar o actúe para poder actuar. Ahora no, basta que exista una mínima acción mediante la cual se pone en riesgo la vida de una persona para que la fuerza pública actúe inmediatamente y neutralice esa amenaza. Pero que la delincuencia común es solo una parte del problema, asegura Pazmiño, que la clave del combate al crimen organizado transnacional debe empezar por las fronteras, dice. Tenemos un desbordamiento de cerca de 800 toneladas de cocaína sobre la frontera norte. ¿Qué hay que hacer? Pues crear una fuerza de tarea conjunta fuerte que bloquee ese ingreso de la droga. Hay que militarizar temporalmente puertos y aeropuertos con el propósito de evitar la salida de esa droga hacia el exterior. Y si de atacar a las estructuras criminales se trata, hacerlo hacia sus fuentes de financiamiento representa un golpe contundente, agrega Pazmiño. Dentro de esas acciones concretas también está el ataque a la economía ilegal del narcotráfico. Eso es importante, el lavado de dinero que está haciendo gran parte de estas estructuras, ¿no? Entonces, hay algunos aspectos que tienen que ser abordadas por el gobierno del presidente Guillermo Lasso, que ya está de salida, y el nuevo gobierno. Y aún con todos los esfuerzos que se hagan, tomará no menos de 4 décadas. Volver a aquellos tiempos donde al menos teníamos mediana paz. Y mucha atención, amigos televidentes, porque en Lihuiqui, zona rural de Manta, provincia de Manabí, se logró un importante decomiso de drogas en hora de la madrugada de este viernes 30 de junio. En total fueron incautados 246 bloques de sustancia sujeta a fiscalización. Este alcaloide era transportado en un camión. La intervención a momento no deja ninguna persona detenida, según se ha dado a conocer en las últimas horas. (12:18), amigos televidentes, y antes de ir a nuestro primer corte comercial nos enlazamos brevemente con Cristian Arias, quien ya nos tiene importantes novedades. Adelante, compañero, te escuchamos. Gracias, buenas tardes. Hace pocos minutos, en una rueda de prensa, el empresario italiano Benny Colonico, quien fuera secuestrado y afortunadamente liberado sano y salvo, dio declaraciones aquí en los exteriores de su restaurante ubicado en el norte de Guayaquil, refiriéndose a la forma como lo trasladaron por varios puntos, también a la actuación de la UNACE, pues gracias a esta intervención atribuye su liberación, pero fue muy enfático en rechazar ciertos comentarios que se virtieron en torno a un supuesto autosecuestro. Rechaza aquello y se ratifica en que fue un hecho de la delincuencia. Tendremos un informe al respecto, por ahora regresamos a estudios con más adelante. Buenas tardes. Gracias, Cristian. Así es, ya en pocos minutos estaremos retomando la comunicación contigo para que tú desarrolles esta información junto a nuestro compañero Willy Quinde. Amigos televidentes, también en este momento queremos recordarles que en www.oromartv.com pueden ustedes disfrutar de la señal de Oromar TV en vivo, así como volver a ver todos los noticieros anteriores. Momento de hacer un alto a la información. Enseguida retorna Willy Quinde con más. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos ya a los hechos que han ocurrido durante estas últimas horas en el país. Las 12:24. Iniciamos informándoles a todos ustedes que cámaras de seguridad captaron el asesinato justamente de un ciudadano en la cooperativa Juan Montalvo al norte de la ciudad de Guayaquil. Ahí podemos observar el video
que dura menos de un minuto, pues el sicario se bajó de la moto en la que se movilizaba justamente para cometer el delito. Junto a un cómplice ahí andaba en una moto. El victimario bajó del liviano vehículo, ingresó justamente hasta el sitio y abrió fuego en contra del ciudadano, quien perdió la vida de manera inmediata. Personas que se encontraban cerca corrieron para ponerse a buen recaudo antes que una de las balas pues sea también ellos sean víctimas de las balas perdidas. Mire, ingresó hasta el lugar donde pudo cometer el delito y luego pues salió en precipitada carrera, se subió en la moto y chao. Ahí está este hecho al estilo sicariato ocurrido en la cooperativa Juan Montalvo. Vamos a continuar con más información. Esto es de Guayaquil porque ahora vamos a revisar otra información más. Una serie de enfrentamientos aparentemente entre grupos delictivos se registró la noche de ayer en el cantón Durán de la provincia del Guayas. Las balaceras se dieron en zonas conocidas como Londres, en El Recreo, en Los Helechos, que pertenece a La Primavera, y Valparaíso. Los videos justamente de estos hechos violentos fueron difundidos en redes sociales. Hasta el momento se conoce que serían 5 las personas fallecidas. Hasta el sitio antes mencionado o a los sitios antes mencionados llegaron ahí los agentes de la Policía Nacional para controlar esta situación. Existe temor ya en la población debido a los recientes ataques violentos que se han dado en esta zona. Es Durán ahora uno de los cantones donde también el alto índice delincuencial ha aumentado y más que todo las muertes violentas. Son las 12:26. Y como Jacinto Morán fue identificado el hombre asesinado la noche de ayer en Pedro Carbo, provincia del Guayas. Se presume que el ciudadano habría sido victimado en otro punto y fue abandonado justamente en un terreno baldío en el sector antes mencionado. Puesto que está en esta escena no se hallaron indicios balísticos. Se conoció que el hoy fallecido era oriundo del cantón Isidro Ayora. Al lugar también llegó el personal especializado de la Policía Nacional, en este caso de INASEI y Criminalística, para realizar el respectivo procedimiento, es decir, el levantamiento del cadáver. 12:26. Y un hombre de nacionalidad venezolana fue asesinado la noche de ayer también en el barrio 8 de enero en la ciudad de Manta. La víctima fue identificada como Jefferson José Ruiz Méndez, de aproximadamente 28 años de edad. El cuerpo de este ciudadano fue trasladado de manera inmediata, luego del procedimiento correspondiente, hasta el centro forense para que le hagan la autopsia. La Policía Nacional ya está investigando este hecho de sangre ocurrido justamente allí, en el barrio 8 de enero, por donde está la cancha del barrio 8 de enero. Se dio esta muerte violenta en la ciudad de Manta, provincia de Manabí. Venezolano fue asesinado allí, un venezolano. 12:27. Y la tarde de ayer se registró un ataque armado cerca del sector Atentos, esto en Quevedo, el sector conocido como Guayacán, que justamente va hacia la vía El Empalme. Ahí, señoras y señores, los perjudicados estaban en las afueras de un local junto a una gasolinera cuando fueron interceptados por sus victimarios. Los heridos fueron trasladados de manera urgente hasta el hospital. Además, ingresaron individuos en un vehículo y circuló información que estos habrían llegado supuestamente para terminar el ataque contra los heridos, por lo que se procedió de manera inmediata a activar por parte de la policía el Código Plata. ¿Qué significa el Código Plata? Es a brindar la seguridad correspondiente a los médicos, paramédicos, enfermeros, a los pacientes, a la gente que está internada en el hospital, a brindar y a blindar la seguridad de esta casa de salud. Vamos con más información, son las 12:28. Atención, el terror continúa. En esta ocasión se reportó el abandono de un artefacto explosivo cerca de una concesionaria ubicada en la avenida Miguel Alcíbar, al norte de Guayaquil. Moradores de este lugar, frente a la amenaza, llamaron rápidamente a las autoridades. Allí llegaron los agentes de la Policía Nacional, en especial los agentes del Grupo de Intervención y Rescate GIR de
esta manera pues hicieron el retiro del artefacto, pero antes con la detonación controlada lograron pues que este artefacto no detalle o no explote en este sector. Ahí está la información correspondiente. La detonación que ustedes ven allí es controlada. Esta detonación es controlada y así se evita que se pueda registrar una explosión con daños mayores, si es que vale el término. Estamos marcando las 12:29, 12 horas con 29 minutos. Y vamos con otra información. Atención, el empresario italiano que fue secuestrado hace pocos días y liberado posteriormente por la Policía Nacional brindó una rueda de prensa en la que se refirió al hecho delictivo que lo afectó. Cristian Arias está ya con la información de este caso. Cristian, muy buenas tardes, adelante. Muchas gracias, Willy. Buenas tardes. Estoy en los exteriores del restaurante Sabore Mio. Aquí hace pocos minutos brindó una rueda de prensa el empresario italiano Benny Colonico, quien sufrió un secuestro en días pasados y que por fortuna fue liberado. Él hizo esta convocatoria para rechazar comentarios que se virtieron en torno a un posible autosecuestro. Rechaza por completo esas aseveraciones, se muestra en contra de eso, dice que fue realmente víctima de un acto delincuencial. Incluso hizo un llamado a las autoridades de gobierno a prestar protección a quienes como él son inversionistas, dijo, inversionistas en el Ecuador con la instauración de sus negocios y que por ende pide por lo menos seguridad para poder trabajar. Escuchamos un fragmento de las declaraciones del empresario italiano. Gracias al soporte del gobierno italiano, canadiense e ecuatoriano, que estuvo atrás de este proceso y la confianza de todo esto. Pero gracias a Dios estoy afuera, continuamos nuestro proyecto, continuamos con nuestro futuro. Últimas palabras, que este gobierno protege a los inversionistas, porque necesitamos protección, ayuda de parte del gobierno, por lo menos que da seguridad, por lo menos. Como dice antes, afuera, no se puede, la familia tiene miedo a salir. La familia tiene miedo a salir en la calle liberamente. Realmente sembramos que todos estamos secuestrados. Estamos secuestrados, todo el mundo está secuestrado, todo el Ecuador. No podemos salir liberamente, porque en cualquier momento se asaltan. Bien, fue como lo dice el empresario, también lo conocimos por parte de una fuente policial, una intervención de la UNACE, la que permitió o hizo de alguna forma la presión necesaria como para que él fuera liberado. Hay algunos detenidos, hay una persona que fue detenida y que tiene ya prisión preventiva en torno al secuestro del empresario, pero luego que se logró esa detención, él fue trasladado a otro lugar. En ese lugar se capturó a otra persona que atacó a los policías, disparó contra un agente de la UNACE y luego cayó abatido cuando la policía, en respaldo a su compañero, le disparó. Tampoco se logró ahí el rescate, finalmente fue liberado en otro sitio y llegó acá a su restaurante, pero es precisamente esa acción, la de la UNACE, la que permitió la liberación del empresario italiano, que ahora, pues, como han escuchado, él se ratifica en que fue víctima de la delincuencia y pide protección para poder trabajar en su negocio, un conocido restaurante ubicado en la zona norte de Guayaquil. Hasta aquí nuestro informe, Willy. Ustedes tienen más en estudios. Adelante, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes, señor inspector. Ahí está la información importante, la versión también de este
hombre que había sido secuestrado, nacionalidad italiana, lo que tenemos de información, gracias a Dios, ya está liberado y ahí está dando sus palabras también. Son las 12 del mediodía con 34 minutos, 12 horas con 34 minutos. Vamos a hacer una pausa comercial. Ya regresa María José con más información aquí en Noticias Solomar. Cuando son las 12 horas con 39 minutos, volvemos a enlazarnos con Juan Carlos Correa para conocer más de los detalles que brinda el CNE respecto de las consultas populares del Yasuní y del Chocó Andino. Juan, te damos paso, adelante. Hola María José, amigos televidentes, muy buenas tardes. Retomamos la comunicación desde el Consejo Nacional Electoral ubicado en el norte de la capital de la República, en donde las autoridades nos han informado que el calendario de elecciones sigue transcurriendo de manera normal. No se han presentado mayores novedades en lo que tiene que ver con las consultas populares tanto del Yasuní como del Chocó Andino, y han sido calificadas algunas tiendas electorales para realizar las respectivas promociones. Aquí en el auditorio del CNE, los técnicos y operadores siguen revisando que la documentación en este caso para ser calificadas para hacer proselitismo por la consulta popular tanto del Yasuní como para el Chocó Andino. En lo que tiene que ver con la consulta del Yasuní, son 20 las tiendas políticas que han presentado la documentación correspondiente para formar parte de la promoción electoral. Así lo informó Enrique Vaca, director de organizaciones políticas. Veamos. Los requisitos son más encaminados al hecho de documentos que ya deben tener las organizaciones políticas, sociales y los promotores debidamente registrados. Por ejemplo, las organizaciones políticas, que su consejo ejecutivo, su asamblea, su órgano de decisión autorice que ellos participen dentro de esta consulta y señalen qué opción van a apoyar. Obviamente la copia del representante legal, justamente una declaración juramentada, son requisitos que ya deberían ellos contar justamente al ser una organización política ya constituida. Para las organizaciones sociales, dependiendo del ámbito de aplicación, por ejemplo, para las de Yasuní, al ser una consulta popular de ámbito nacional, exigimos que las organizaciones sociales sean de tercer nivel, justamente por lo que abarca una consulta popular. En lo que tiene que ver con la consulta popular por el Chocó Andino, nos informaron que ya son 11 partidos políticos que han decidido inscribirse. De ellos, mucha atención, 8 fueron calificados por el sí y 2 por el no, mientras que una tienda política, exactamente la Izquierda Democrática, quedó fuera por no cumplir con los requisitos establecidos. Pleno del Consejo Nacional Electoral conoció 11 informes respecto a las solicitudes que tenían de las organizaciones políticas, sociales y promotores que presentaron la documentación para participar en la promoción para la consulta popular del Chocó Andino. De estos 2 informes, 10 recomendaron que se califiquen las solicitudes presentadas, de las cuales sabemos que 8 organizaciones políticas, sociales o promotores impulsaron la opción sí y 2 impulsaron la opción no. Esto ya fue aprobado el día de ayer por el Pleno del Consejo Nacional Electoral, así que ya podríamos hablar de 10 organizaciones políticas, sociales o promotores que se encuentran ya calificadas en ese tema. ¿Por qué una quedó afuera? Justamente fue el partido Izquierda Democrática, no presentó la documentación completa. En las últimas horas, varios frentes se han ido sumando para pedirle a CNE que posterguen las consultas populares tanto del Yasuní como del Chocó Andino, porque lo calificaron de improcedente y de poco oportuno unirlas a las elecciones de dignidades. Sin embargo, desde aquí descartaron tales peticiones. El Consejo Nacional Electoral ha tomado ya la decisión justamente de unificar la consulta popular con las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas, lo cual se mantiene hasta el momento. El calendario sigue sobre la marcha. También sabemos que la Corte también emitió en su momento, la Corte Constitucional emitió un dictamen aclaratorio en el cual daba viabilidad a la petición presentada por este órgano electoral, y todo eso ha conllevado a que se unifique y justamente el 20 de agosto se lleve a cabo tanto las consultas populares como las elecciones anticipadas. Vale
la pena mencionar que esta noche el Pleno del Consejo Nacional Electoral se reunirá para ir revisando todas las inscripciones realizadas hasta este momento de organizaciones políticas que formarán parte para la promoción electoral del Yasuní, y los detalles y los resultados les estaremos comentando en las próximas emisiones. Mientras tanto, María José, tú sigues con más noticias desde Estudios Centrales. Muy buenas tardes y feliz fin de semana. Gracias, Juan Carlos, igualmente para ti. Bueno, desde ya agradecerte por este completo informe que nos entregas desde la capital ecuatoriana. Y bueno, por otro lado, también les contamos que el CNE amplió un mes más la fecha para elegir a las autoridades del IES. El organismo electoral tomó esta decisión debido a las constantes demoras en la entrega de la nómina de delegados. El proceso electoral para la renovación de los vocales de afiliados y empleadores al Consejo Directivo del IES, que se dispuso con la reforma a la Ley de Seguridad Social que entró en vigencia en noviembre de 2022, debía realizarse en noviembre de 2023, pero ahora se hará en el mes de diciembre. Esto debido a los retrasos en el proceso, y es que hasta el 21 de junio de este año, el IES debía entregar la nómina de delegados de los afiliados, jubilados y empleadores para la conformación del colegio electoral, que será el encargado de elegir a los nuevos representantes del Consejo Directivo de la institución. Sin embargo, con el argumento de que no tiene competencia para definir a los delegados, el IES no remitió la información pese a los constantes pedidos del CNE. Ante esta situación, el órgano electoral dio plazo hasta el 12 de julio para la entrega de la nómina y advirtió que de no cumplir con la disposición, el IES estaría incurriendo en infracciones electorales muy graves. Tania Loor, Noticias Oromar. Y un nuevo lote de vacunas llegó al país este 29 de junio por parte del mecanismo COVAX, iniciativa global para garantizar el acceso a la vacunación en contra del COVID-19. La adquisición se llevó justamente a cabo con un costo de $3.1 millón. Además, se cuenta con más de 26,000 dosis de vacunas Pfizer. Según la información emitida por el Ministerio del Ramo, se dará prioridad a los miembros del área de salud, asimismo a pacientes con las siguientes enfermedades: obesidad, VIH, diabetes tipo 1 y 2, tuberculosis activa, pacientes también oncológicos y pacientes oncohematológicos, entre otros. Doce horas con 57 minutos, 12 horas 57 minutos y un nuevo caso de robo de retrovisores se registró esta madrugada en Sauce 6, al norte de Guayaquil. Según cuentan ya las imágenes que las vamos a ver a continuación, el sujeto, quien ya ha hecho de las suyas en este sector, aprovechó la oscuridad y la soledad de dicha madrugada para cometer el atraco, el robo de estos retrovisores de un vehículo, señoras y señores, que estaba estacionados en los exteriores de una vivienda. En una rápida maniobra ahí el delincuente logró su cometido de llevarse los retrovisores de este automóvil. Esto ocurrió en la ciudad de Guayaquil. Las 12:58, dos sujetos armados asaltaron a un hombre que se encontraba en los exteriores de una farmacia ubicada en el cantón Daule, provincia del Guayas. La dupla delictiva intimidó a este ciudadano mientras este compraba y tras unos cuantos segundos consiguieron arrebatarle su mochila y demás objetos de valor. El hecho quedó registrado también en cámaras de seguridad y ocurrió durante las horas de la noche. Ahí está, estos antisociales. Uno ya no puede ni salir a la farmacia a comprar, no puede ir a un restaurante, no puede ir a la iglesia, no puede ir a un velorio, no puede ir al entierro de un familiar, porque hasta en los cementerios también te dan plomo y bala. Vamos a continuar, son las 12:59 y antes de irnos, señoras y señores, hoy se registraron 2 muertes violentas. Viernes de sicariato en Puerto Viejo, provincia de Manabí. Viernes de sicariato. Oiga, hasta el momento van 2, uno en la mañana y ahorita al mediodía. En estos precisos momentos acaban de asesinar a una señora en Puerto Viejo. En las mañanas, estas imágenes son de estos momentos. Una señora ha sido asesinada en estos momentos en la parroquia Andrés de Vera de la ciudad de Puerto Viejo, parroquia Andrés de Vera, sector
conocido como la 12 de marzo. Allí llegaron los sicarios para asesinar a una persona. Si no me equivoco, esta calle se llama San Ignacio. La víctima es una mujer identificada como Andrea Mesa Manzaba. Andrea Mesa Manzaba. Estas imágenes son a esta hora, señoras y señores, imágenes que tenemos para ustedes. Ya la policía ha llegado al lugar acordonando la zona para tomar el respectivo procedimiento. Sicarios que se movilizaban en vehículo, ahí no sabemos todavía si moto o carro, pero llegaron al lugar y asesinaron a una persona, a una mujer, en la 12 de marzo. Mientras que en horas de la mañana en la parroquia Picuazá, un hombre también fue asesinado a balas en plena fiesta de San Pedro y San Pablo, mientras la gente disfrutaba en la iglesia, alrededor, el centro, el copado de gente con las fiestas de San Pedro y San Pablo. A una cuadra de la iglesia se escucharon las detonaciones. La gente era feliz, pensaba que eran fuegos pirotécnicos y rapidito corrieron el rumor. Mataron a uno, mataron a uno. Así están las fiestas de San Pedro y San Pablo en Picuazá. Se tiñen de sangre, lamentablemente. Vamos a terminar este espacio informativo. Muchas gracias, María José. Que tenga un bonito fin de semana. Gracias, Willy, a usted y bueno, amigos televidentes, a ustedes también por habernos acompañado en el transcurso de esta semana laboral. Conmigo será hasta el día lunes. Pasen bien.